Una primera advertencia que quiero hacer, no advertencia, pero una primera observación que quiero hacer es que si bien yo soy abogado y profesor de Derecho y los materiales que vamos a estar trabajando aquí son pues, materiales jurídicos, a la misma vez yo soy académico. Así que yo abordo estos problemas como miembro de esta comunidad, comprendiendo pues, los retos que conlleva poder navegar las diferentes normas jurídicas sobre la divulgación del conocimiento protegido por derechos de copyright y derechos de autor, y balanceando eso con la necesidad de que podamos compartir también para el beneficio del proceso educativo. Son balances muy delicados, así que como verán, mi perspectiva sobre esto y mi presentación no tienden a ser dictadas desde la perspectiva de lo que no pueden hacer, sino tratando de identificar qué es lo que sí en efecto se puede hacer de manera responsable y segura. Así que, sin más, pues continúo la presentación. Lo otro que les quiero decir es que esta presentación está disponible ya en este enlace que está aquí, que es el plandeirán.org/seminarios. Ahí es que yo pongo presentaciones de diversas actividades y cosas que yo hago. Hace un ratito, pues subí esta, así que no se preocupen por estar haciendo screenshots o apuntando demasiado, porque por lo menos todo el material que está en las presentaciones lo van a tener disponible, ya lo tienen disponible. Esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que yo quiero hacer. Primero, quiero dedicar un buen tiempo a esbozar lo que son los contornos básicos del régimen de protección a los derechos de las autoras y los autores en Puerto Rico, en Estados Unidos. Hay que tener bien claro cuáles son esos contornos básicos. Segundo, quiero dedicarle una buena porción del tiempo a hablar sobre el Fair Use, ¿verdad? La doctrina de Fair Use, que es, como veremos, una doctrina que nos permite, aún dentro de lo que tiene que ver con obras protegidas, pues utilizar esas obras con particular énfasis, obviamente, para el contexto educativo y específicamente en el contexto educativo en la educación no presencial. Utilizo ese concepto de no presencial tratando de abarcar no solamente los cursos asistidos por tecnología, sino los cursos en línea y los cursos a distancia, las diferentes modalidades y formas que las trato de englobar entonces en este concepto de los cursos no presenciales. Y en tercer lugar, muy ya para el final, algunos consejos que recogen, digamos, sintetizan lo que hemos hablado. Así que eso es lo que quiero hacer. Quiero también, yo estoy tratando de ver cómo yo, mantengo abierta la pantallita de los participantes. Si levantan la mano y todo lo demás, puede que no puedan verlo todo porque estoy manejando la presentación, así que si alguien del CEA está pendiente y me alerta cuando hay suficientes manos levantadas, pues así lo agradeceré. Bien, lo básico, ¿verdad? Eso es lo que queremos hacer. Lo básico no es tan básico. Lo básico incluye toda una serie de información que ustedes tienen que conocer, y aquí está enumerado lo que vamos a estar cubriendo en esta primera porción de la presentación, ¿verdad? Que es el copyright, que son los derechos de las autoras o los autores, o algo distinto. La diferencia entre el copyright y el plagio, que es una distinción que a mí me gusta hacer para tener las cosas bien claras también. Un poco una reflexión sobre los objetivos del sistema de copyright, qué tipo de obras son las que son susceptibles de protección, cuáles son los límites a esa protección, qué derechos existen sobre esas obras y la presencia de esos derechos en el entorno de la Internet. Es importante también tenerla clara, así que vamos a hablar de esto. Copyright versus derechos de autora. Y esto es como digamos, es importante aclarar conceptos, y eso es lo que estoy tratando de hacer aquí. Cuando nosotros hablamos de copyright, y a veces hablamos de derechos de autor o de derechos de autoras, en muchas ocasiones estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Que es una serie de derechos que las personas tienen con respecto a las obras que crean, obras literarias, obras creativas que crean. Yo no estoy hablando aquí de otros regímenes de derechos de propiedad intelectual que existen, como serían los derechos de patentes. Las patentes son un área del derecho de propiedad intelectual que protege las creaciones e innovaciones sobre inventos
utilitarios, se le conocen prácticos, como medicinas, artefactos, equipos, cosas así, sino que las obras con las que estamos manejando en este contexto pues son obras, pues, en muchos casos literarias, musicales, visuales, audiovisuales, etcétera, que son las que son cobijadas por los regímenes de copyright y de derechos de autor y de autora. Así que esa distinción, primero, es importante, pero dentro de eso también tenemos que distinguir, como sugiere esto que tengo al frente de ustedes, la diferencia entre copyright versus derechos de autor y de autora. A veces uno habla de estas cosas como si fueran lo mismo, pero realmente no lo es. Aquí pues les explico por qué. En la columna de la izquierda tienen unos elementos que quiero mencionarles sobre lo que es el copyright, y en la columna de la derecha otros elementos sobre lo que es el régimen de derechos morales de autor de Puerto Rico. Y es que existen en nuestra jurisdicción dos sistemas de protección a todo este tipo de obra intelectual. Por un lado, y es el que voy a estar explorando con más detalle porque es el más importante para fines prácticos, es el sistema de la ley de copyright de 1976, que es una ley federal de 1976, pero enmendada varias veces, hasta muy recientemente, todos los años, cada rato, pues hay diferentes enmiendas, pero esa es la ley básica. Esa ley, la ley de copyright federal, cuyos elementos les voy a estar abundando, ¿verdad? Voy a estar abundando en ello ya mismito, protege en los tribunales federales, bajo el régimen federal, con unos remedios también que provee el sistema federal, elementos de sus obras, y se dice, lo que dicen, ¿verdad? La manera en que se conceptualiza por el derecho es que es una protección para atender preocupaciones económicas de la obra, es decir, la explotación económica de la obra, por ejemplo, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, concede unos derechos exclusivos a sus autores o a las autoras de las obras, y esos derechos que la gente tiene son derechos que están relacionados con el control de esa obra, de esa propiedad intelectual, en su dimensión económica. Veremos que la ley de copyright entonces provee derechos para controlar cuándo se reproduce una obra, cuándo se distribuye, cuándo se hacen obras derivadas de la obra, cuándo se divulgan la obra, se presentan, se hacen public performances o public display, que son actividades que tienen una dimensión en el mundo económico, ¿verdad? Porque son actividades que se espera que tengan un valor en el mercado. Y en ese sentido, eso es lo que la ley de copyright protege. Otro elemento importante es que la ley de copyright federal concede todos esos derechos, pero como veremos, son unos derechos que están sujetos a una amplia lista de limitaciones y excepciones. No son derechos absolutos, sino que tienen amplias excepciones. Y están codificados en el régimen federal, en la sección, el título 17 del US Code. Por otro lado, en la columna de la derecha, tenemos un régimen de derecho en Puerto Rico que se le conoce como el régimen de derechos morales de autor. En ese primer ítem de los bullets, yo tengo un corazoncito porque la manera de que a mí me gusta un poco como conceptualizar estos sistemas es que la ley de copyright federal, es diciendo que la ley de copyright federal protege el bolsillo del autor y la ley de Puerto Rico protege su corazón, ¿verdad? Se llaman derechos morales de autor porque el tipo de derechos que reconoce esa ley son derechos de atribución e integridad, es decir, el derecho de que si uno tiene una obra, se reconozca la autoría mía sobre esa obra y se reconozca mi derecho de mantener la integridad de esa obra, evitar que se mutile la obra de maneras que sean ofensivas para mí como autor o autora. Así que como creadores y creadoras que somos aquí, todas las personas que estamos aquí en esta comunidad universitaria, el que más o el que menos, ¿verdad? Produce, escribe y genera creación intelectual, pues tenemos unos intereses morales en que se nos atribuyan nuestras obras, nuestra autoría cuando se usan nuestras obras y se citan, ese tipo de cosas. Y también queremos que nuestras obras mantengan cierta integridad, ¿verdad? Que no se manipule el contenido sin nuestro consentimiento. Esos derechos están bajo la ley de Puerto Rico, pero son muy distintos a los derechos que provee la ley federal, que son derechos de naturaleza más económica.
La ley federal sí tiene una protección de derechos morales, de integridad y atribución, pero se limita a lo que se conocen como works of visual arts, arte visual, obras de arte visual como pinturas, esculturas, etcétera, en ejemplares limitados, o en ejemplares únicos, o en ejemplares limitados de 200 ejemplares o menos. Una vez estamos ante obras visuales, obras de arte visual en ejemplares en cantidades limitadas, pues esas obras, como pinturas, por ejemplo, o serigrafías, 200 ejemplares o menos, o esculturas, están cobijadas bajo esa ley federal de derechos morales de autor también. Pero en Puerto Rico, fuera de esas obras, hay otra, esa protección de derechos morales cobija todo tipo de obras. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dicho que estos dos regímenes, estos dos sistemas coexisten armoniosamente, ¿verdad? Y bueno, si quieren leer más sobre este asunto, no quiero abundar mucho más sobre esto ahora, les recomiendo y aprovecho la audiencia para hacer una promoción vergonzosa de mi trabajo, de este artículo de revista jurídica que se conoce, que se llama Derechos Morales en Puerto Rico, que tiene que ver sobre las diferencias entre estos dos sistemas y las dificultades que presenta pues tener estos dos sistemas a la misma vez en Puerto Rico y a nivel federal, a nivel local, por lo cual es un problema técnico jurídico importante. Pero bueno, esos son los dos regímenes que quería distinguir. Coexisten cuando usted interactúa con obras. Típicamente esas obras están protegidas, obras, ¿verdad?, en el mercado en Estados Unidos y por la jurisdicción de Puerto Rico y Estados Unidos están protegidas por la ley de copyright de Puerto Rico, pero obras de autores y autoras puertorriqueñas creadas en Puerto Rico pues pueden estar cobijadas por derechos morales de autor también. ¿Okay? Eso es lo primero. Cuando yo hable de derechos de copyright o de derechos de autor, pues ya sabes que uno puede estar refiriéndose por uno a lo otro, aunque en general aquí en esta actividad hoy estamos hablando de la ley de copyright federal. Segundo, que quiero despejar y aclarar es que cuando hablamos de copyright o de derechos de autor, estamos hablando de unos conceptos que son jurídicos, ¿verdad? Son conceptos jurídicos que tienen unos regímenes de leyes y de casos y jurisprudencia, interpretación, manera de verlo, historia, todo ese tipo de cosas. Y eso es muy distinto a lo que comúnmente conocemos como el plagio. El plagio como digamos, concepto de normas de comportamiento en un contexto académico, tiene otra riqueza, tiene otra forma de verse, aunque puedan haber ciertas coincidencias entre un concepto y el otro. Y verán que en el caso del fair use, por ejemplo, es muy legítimo que yo utilice una obra de otra persona para citar, para incorporar pedazos de un autor, de una obra en mis escritos, y utilizar eso sin permiso de alguien no constituye una violación al derecho de copyright. No lo es, constituye fair use, está muy bien, no hay un problema con eso. Pero puede ser un problema de plagio dentro de lo que constituyen las, digamos, normas de conducta apropiadas para esta comunidad. Y de hecho, les comento, para su conocimiento, que existe en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, una certificación, que es esta que tienen de frente, y les recomiendo que la busquen y la examinen, la certificación número 64 del año académico 22-23, que establece, certificación del Senado Académico, que establece y aprueba la política de integridad académica de la Universidad de Puerto Rico. Y esa política pues tiene unos procesos sobre cómo bregar con la integridad académica en la investigación, en la enseñanza, para los estudiantes, para la comunidad en general, y tiene unas definiciones que no me voy a meter aquí de lleno a abundar en eso, sino porque no es el propósito de esto, ¿verdad? Pero sí les voy a mostrar algunas partecitas para que vean de lo que constituye plagio, ¿verdad? Para el contexto universitario, que en general, pues se trata de obtener textos, ideas y conceptos, etcétera, de otras personas sin su atribución apropiada, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Hay diferentes modalidades que la política contempla, pero lo que quiero decir es, estas actividades de lo que se conoce como plagio bajo la certificación número 64 son actividades que pueden o no constituir violaciones a las leyes de copyright. En muchos casos realmente la concesión es que
que no necesariamente hay una violación a los derechos de copyright, pero sí pueden haber unas violaciones a lo que son la conducta esperada, a lo que es la conducta esperada de la comunidad universitaria, que contempla pues esta certificación, y hay unos procesos allí también para cómo manejar estas instancias, ¿verdad? Y quiero pues también dejar eso a un lado. Esa es otra pregunta, ese es otro problema, ¿verdad? Que puede ser objeto de otro taller, ¿verdad? De otra actividad. En tercer lugar, y ahora sí quiero concentrarme en lo que es el sistema de copyright federal, otro asunto básico, ¿verdad? Otros asuntos preliminares del sistema que estamos examinando, es que, y esto puede resultarles contraintuitivo, pero es importantísimo entender esto para todo lo que vamos a estar hablando hoy, que es que en el sistema de copyright federal, la protección a las autoras y a los autores no es un fin en sí mismo. A diferencia de lo que se concibe como la protección de los derechos morales de autor sí tienen en el centro de la preocupación del sistema de los derechos morales de autores cómo vamos a proteger a esos autores y esas autoras en sus intereses morales de atribución y de integridad. Pero el sistema de copyright, que es el que controla la reproducción, distribución, obras derivadas y todo lo demás de obras, la protección a los autores y a las autoras es incidental a otros objetivos. Y les voy a decir por qué. La ley federal de copyright se crea por el Congreso porque la Constitución de los Estados Unidos establece que el Congreso puede aprobar esa ley. El Congreso puede aprobar la ley de copyright porque la Constitución le dice al Congreso, tú puedes hacer eso. Pero miren cómo lo dice. La Constitución no dice, muy importante, la Constitución no dice, el Congreso tiene el derecho de proteger a los autores en la creación de sus obras, y punto, y ya. Dice esto que ven al frente. Dice, Congress has power to promote the progress of science and useful arts. El poder que tiene el Congreso al crear la ley de copyright es el poder de promover el progreso de las ciencias y de las artes, y en ese contexto, ¿verdad?, histórico en que se establece este lenguaje, promover el progreso de las ciencias y de los useful arts, se refiere al progreso, el desarrollo del conocimiento y de las artes útiles, es decir, a través de las patentes. O sea que copyright y patentes están cobijados allí, pero miren lo que dice: by securing for limited times to authors and inventors the exclusive rights to their respective writings and discoveries. ¿Qué quiere decir esto? Que la protección a los autores y a las autoras sobre sus escritos y la generación y las obras que crean. Alguien está por ahí. Que la creación, la ley que el Congreso establece para proteger a los autores y las autoras se da en función del objetivo mayor de promover el progreso de las ciencias y de las artes. La teoría básica es que cuando tú provees unos derechos exclusivos a los autores y a las autoras, esos autores y autoras desarrollan unos incentivos para mercadear, vender, distribuir sus obras, y eso a través del mercado de esas obras genera entonces la transmisión del conocimiento y la generación adicional del conocimiento. Pero al mismo tiempo, fíjense que esa propia disposición constitucional dice que esos derechos que se otorgan a los autores y autoras dice que es for limited times, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que esa protección a los derechos de los autores y las autoras no puede ser perpetua. Por eso, sino que tiene que tener límites para que en algún momento esas obras entren al dominio público y estén disponibles a la comunidad para que puedan ser utilizadas libremente. Así que fíjense lo complejo que es esto, ¿verdad? Déjame echar para atrás un momento, cuando yo digo la protección a los autores y las autoras no es un fin en sí mismo, es por esto. Es porque, como ha dicho el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el sistema de copyright intenta establecer un balance entre dos objetivos que tienen que coexistir. Por un lado, proteger a los autores y a las autoras y crear incentivos, mientras que al mismo tiempo se promueve que otras personas puedan montarse sobre lo que se ha creado ya para generar actividad intelectual y conocimiento nuevo. Esas dos cosas tienen que pasar a la misma vez. Y es por eso, yo subrayo esto, porque cuando hablemos de fair use y el contexto educativo, pues tenemos que tener en mente, ¿verdad?, que estos dos principios existen. Hay que proteger a los autores,
hay que proteger también la divulgación del conocimiento. Ambas cosas tienen que pasar al mismo tiempo. Y eso es un balance muy difícil de establecer y muy delicado para una institución como esta y para nosotros que estamos en esta gestión. Cuarto asunto, ¿verdad? Que es algo básico. Sobre lo que ya es un poco más específico, ¿verdad? Sobre lo que se protege y lo que no se protege. No todo tipo de creación intelectual se protege por el sistema de copyright, ¿no? La ley de copyright establece esta frase importante que dice aquí, que es lo que se protege por el sistema de copyright, dice ahí, para que lo tengan, lo puse ahí, ¿verdad? Para que lo puedan mirar y pensar en ello un momento. Original works of authorship, fixed in any tangible medium of expression. Repito, original works of authorship, fixed in any tangible medium of expression. Eso es lo que se puede proteger. Cuando hablamos de obras protegidas por copyright, son esas. ¿Y qué quiere decir eso, verdad? Primero, que tiene que tratarse de obras que hayan sido fijadas. Es decir, palabras que yo emita, exprese, hable, que no estén fijadas en ningún sitio, que simplemente quedan en el aire. El sistema de copyright no tiene nada que ver con eso. Eso no se protegen por copyright, ¿verdad? Si yo improviso una composición musical ahora mismo con una guitarra, pues la improvisé y si no está fijada en ningún sitio, el sistema de copyright no se preocupa por eso. Fijada, ¿qué quiere decir? Fijada en cualquier medio tangible de expresión. Puede ser en papel, puede ser en una grabación como esta presentación que se está grabando aquí pues, digitalmente, puede ser con grabación con tape o VHS o lo que sea. Lo importante es que se fije, que quede fijada o permanentemente o de manera duradera en un lugar, ¿verdad? Eso es lo que queda protegido. Usted tiene una idea y pues, se la dijo a alguien, pues, verbalmente, pues se la dijo, pues eso, el copyright no tiene nada que ver hasta que usted lo observe, lo escriba y lo grabe. Segundo, eso que usted está protegiendo, eso que usted protege, tiene que ser original. Voy para atrás. Original works of authorship. ¿Vale ahí? Original works of authorship. No puede ser todo tipo de expresión o idea o creación, tiene que tener un grado de originalidad. Y yo quiero hablar de eso ahorita. ¿Qué quiere decir original? Porque original no quiere decir lo que a veces pensamos que es. Es decir, original no quiere decir algo novedoso que nadie haya pensado nunca, etc. El criterio de creatividad de lo que es originalidad, de lo que es original, es bastante bajo para fines de copyright, pero tiene que haber algún grado de originalidad. Y eso lo elaboraré en unos minutos, ¿verdad? Pero piensen en eso también. Y en tercer lugar, para que la obra esté protegida por el sistema de copyright, no es necesario, es importante saber que no es necesario que esas obras estén protegidas cumpliendo con alguna formalidad específica, como por ejemplo ponerle la C, el simbolito de la C de copyright, o registrarlo en el Copyright Office o en el Departamento de Estado, hacer cosas como esas. Eso es importante, hay unos beneficios estatutarios, legales importantes cuando uno hace eso, pero en términos generales la protección a los derechos de copyright nace cuando ocurren las primeras dos cosas. Cuando se fija en un medio tangible de expresión por una obra creada por un autor que cumpla con un criterio mínimo de originalidad. Una vez eso ocurre, una vez usted escribe el poema, una vez usted escribe el ensayo en su computadora, una vez usted escribe su paper, ya está. Nació ese escrito con las protecciones de la ley. No hace falta que se cumplan con requisitos adicionales para obtener esa protección. Como les dije, ahorita voy a hablar de qué quiere decir originalidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir cuando algo es original para que nazca la protección? Hay preguntas hasta ahora. Quiero, por si acaso, no perder a la gente, saber si alguien tiene alguna pregunta urgente, ¿verdad? Que esté desesperado por hacer. No, pues sigo por ahí. Sí existe una pregunta. Sí. Pusieron, siguiendo el ejemplo de la improvisación, si una organización está mediante su webinar, graba una improvisación de un ente externo, ¿los derechos protegen al improvisar o la organización?
Ya eso es un problema de a quién le corresponden los derechos. Es decir, si yo estoy ahora mismo, que lo estoy haciendo en alguna medida, ¿verdad? Yo estoy improvisando lo que estoy diciendo, aunque yo sé lo que yo más o menos voy a decir, pero las palabras exactas como lo estoy diciendo, los ejemplos a veces nacen así de uno. Ustedes saben cómo es eso, ¿verdad? Y yo y me están grabando con mi autorización, eso es importante, ¿verdad? Eso, no me metí en ese detalle. La creación improvisada se está fijando en ese momento, pues en ese momento la obra queda protegida y la pregunta que se me hace es si protegida a favor de quién. ¿Quién es el dueño, quién es la dueña de esa obra así fijada y creada? Pues eso va a depender del contexto y de las circunstancias, ¿verdad? Pero en términos generales, lo que favorece el sistema de copyright es que las obras nacen a favor de su autor o autora, es decir, yo, que las acabo de decir. Ahora, si tenemos un acuerdo previo, un contrato, si yo tengo alguna, ¿verdad? Una licencia que he dado para que lo que yo haga en este contexto le pertenezca a otra persona, pues eso pasa. O en el contexto del work for hire, cuando usted es empleado de una institución, pues también en el contexto del work for hire, eso puede ser que los derechos entonces nazcan a favor de la entidad. Me voy a reservar para las preguntas, si las tienen, el contexto de la universidad, ¿verdad? Porque eso sería meterme en otro problema ahora mismo, ¿verdad? ¿Qué pasa con las creaciones que uno hace en la universidad? Los profesores somos empleados de la universidad, pero a la misma vez creamos cosas todo el tiempo. La contestación breve a eso es que la política de derechos de autor de la universidad favorece al profesor, ¿verdad? Y establece que las creaciones que hagamos en el contexto de nuestras gestiones académicas, pues son nuestras, nos pertenecen a nosotros. Aunque hay un debate sobre eso importante. Así que eso es parte de lo básico, ¿verdad? Dentro de lo que son las obras susceptibles de protección, pues la ley menciona algunos ejemplos, ¿verdad? De obras, y aquí esto nos va a ayudar a entender de lo que estamos hablando, para salirnos de lo abstracto, ¿verdad? En el sistema de copyright, pues estamos hablando de obras literarias, y cuando hablamos de obras literarias, pues puede ser ficción o no ficción, obviamente, de obras musicales, y las obras musicales incluyen las composiciones musicales, tanto composiciones musicales como las grabaciones sonoras de composiciones musicales, que son cosas distintas, ¿verdad? Usted puede tener una composición en una partitura, pero a la misma vez puede interpretar esa composición musical y grabarla, y esa interpretación de la composición musical es una obra en sí misma, ¿verdad? Que se graba y se fija y tiene es como otra obra que basada en otra. También se pueden proteger obras dramáticas, pantomimas y coreografías, siempre y cuando sean originales y estén fijadas en un medio tangible de expresión, pictores gráficas esculturales, audiovisuales, grabaciones de sonido y obras arquitectónicas. Las obras arquitectónicas, ese es otro espacio interesante del derecho de copyright, porque se protege, pero tienen unas limitaciones también, esas protecciones, ¿verdad? Pero para que tengan una idea, ¿verdad? Y este tema hay que verlo desde dos perspectivas, y es lo que quiero exhortarles a través del tiempo, de esta presentación, desde la perspectiva nuestra como creadores y creadoras que somos, ¿verdad? Generamos obras todo el tiempo de todas estas que están aquí. Las creamos y nos preocupa como generadores de obras, pues cuáles son los derechos que tenemos, ¿verdad? Y qué podemos hacer, ese tipo de cosas. Muy bien, pero no solamente somos creadores de obras, sino que somos usuarias y usuarios de obras de otras personas. Así que queremos saber qué derechos tienen esas otras personas, ¿verdad? Por eso pongo esta lista para que sepamos cuando interactuamos con escritos, capítulos, reproducciones de libros y artículos de revista o cosas así de otras personas, y las distribuimos y las reproducimos, hacemos un montón de cosas con esas cosas, pues hay una interacción con el derecho de copyright que tenemos que entender. Límites. Una manita levantada antes de que continuemos. Sí. Vamos para allá. David Rivera, si gustas abrir tu micrófono. Muy buenos días. Sí, yo soy de música y entonces tengo, o sea, dentro de toda la discusión que se ha generado, tengo la palabra improvisación, la palabra original. Sí. O sea, la definición es, o sea, yo estoy aquí como que, ¿cómo vamos a definir eso?
Y entonces, la otra es, si yo estoy improvisando, queda grabado, tengo mi grabación también, tanto, ¿cómo se llama? Con los derechos o sin los derechos, pero que me cubre la ley, porque la... Te escuché como que se cortó un momento, pero entendí la preocupación. Voy a detenerme un momento, en unos segundos, en lo que es el tema de la originalidad. La improvisación lo utilizo, yo entiendo que puede ser complejo, ¿verdad? Que es una improvisación, que no lo es. Pero quiero concentrarme en unos minutos en el problema de la originalidad, para ver si eso ayuda, ¿verdad? Así que dame un espacio para hacer eso, ¿ok? Porque yo entiendo también que son conceptos complejos, particularmente en el caso de la música, es bien delicado el tema, ¿verdad? Porque pues, hay muchos recursos que están disponibles, recursos, quiero decir, Las notas y las escalas son las mismas. Exacto, puntos de partida que son comunes a diversas comunidades de creadores y creadoras musicales, el ritmo, la clave de la salsa, ese tipo de cosas que están disponibles, ¿verdad? Entonces uno se va apartando de eso que es básico y vas creando cosas nuevas. En algún punto tenemos que decir, bueno, ahí hay originalidad, acá no, pero aquí sí. Y entonces eso es bien difícil y complicado en la realidad. Pero para simplificar, pues voy a hablar un poquito sobre eso, pero entiendo la complejidad del asunto y los tribunales tienen muchos problemas con eso. Sí. Y particularmente en la música. Ahora mismo una demanda por ahí que se ha presentado contra artistas de reggaetón, por ejemplo, por la utilización del ritmo del dembow, ¿verdad? Que el ritmo básico del reggaetón, cosas así. Volvemos acá. Límites. Pues usted tiene, no hemos hablado de los derechos que usted tiene todavía, que la gente tiene, pero sí les quiero decir que los cuales sean esos derechos que usted tiene, son derechos con limitaciones, ¿verdad? Obras fijadas, no me dejen la expresión, que son originales, se protegen, pero se protegen, dice ahí, una duración, como tienen una duración, ¿verdad? No se protegen por siempre, es una duración bien extensa. El término actual es la vida del autor o de la autora más 70 años después de su muerte. Así que es una protección larga, pero en algún momento entran al dominio público. Todos los años hay obras que entran al dominio público porque se extienden, se expiran esos derechos. O en el caso de obras creadas bajo work for hire, que son creadas pues, por corporaciones, es decir, un empleado de una empresa pues, crea una obra, pues no es la vida del autor, sino es por unos términos fijos de 95 años de su creación o de su publicación, perdón, o 120 años de su creación, ¿verdad? Pero hay un término fijo. Eso es una limitación. Segunda limitación importante, que también tenemos que conocer en nuestro contexto académico, es que los hechos no se protegen por varias razones. Tiene que ver con el problema de la originalidad. Pero los hechos, fíjense que usted, y esto puede, para algunas personas les parece chocante, ¿verdad? Chocante. Usted dedica toda su vida a hacer una investigación histórica sobre unos eventos, no sé qué, y usted es la persona que descubrió, entre comillas, ¿verdad? Encontró esa información por primera vez. Y usted escribe un libro sobre esa información, sobre esos eventos históricos que ocurrieron. Pues usted lo escribió y la creación suya, el libro, el artículo, la producción que usted generó está protegida por derechos de autor, claro que sí, por copyright, claro que sí. Lo que no está protegida es la información básica que usted encontró. Si en el 1980 ocurrió A, B y C, pues eso ocurrió y todas las personas podrán hacer referencia y utilizar esa información porque esa es información fáctica, eventos históricos que ocurrieron. Así que es importante porque nosotros pues, manejamos información, descubrimos, generamos información, conceptos, ideas y demás, y tenemos unas protecciones por ahí dentro de lo que creamos. Hay otras cosas que no van a estar protegidas nunca, como los hechos, ¿verdad? Hechos, cosas que ocurren, eventos históricos. Otros límites que se encuentran en la ley, que sería demasiado destacarlas aquí todas. La ley tiene un montón de secciones,
desde la sección 107 a la 122, que contiene excepciones importantes a las protecciones de los derechos de autor. Vamos a hablar aquí de algunas de ellas, ¿verdad? Especialmente la sección 107, que es la que habla de fair use o uso justo, y hay otras más, hay para las bibliotecas, hay para public performances en diferentes contextos, ese tipo de cosas, y para las personas no videntes, por ejemplo, y así por el estilo, hay toda una serie de excepciones que limitan los derechos que la gente tiene. La originalidad, como he dicho antes, también voy a, ahorita en la próxima pantalla, pues hablaré de eso un poco. La originalidad también es una limitación, ¿verdad? Lo que usted crea para que sea protegido tiene que ser original en algún sentido mínimo. Y finalmente, la dicotomía entre lo que se conoce como la dicotomía entre la idea y la expresión. Y aquí me quiero detener un momento, porque también es importante para nuestro contexto. Cuando uno crea una obra, uno genera una obra, vamos a pensar en una obra literaria. Hay unos elementos de esa creación que van a estar protegidos automáticamente, porque son originales, porque son creados por usted, ¿verdad? Y porque constituyen, en las palabras del sistema de copyright, la expresión de una idea genérica, abstracta, general. Es esa expresión de esa idea lo que se va a proteger, más no la idea general. El ejemplo que yo le doy a mis estudiantes, porque es uno de los que más se relaciona con su experiencia, piensen, por ejemplo, en las novelas de Harry Potter, ¿verdad? Las historias de Harry Potter, de J.K. Rowling, son historias de niños magos que van a unas escuelas de magia y tienen aventuras y hay un malo y uno se llama Voldemort, el malo, y está Harry Potter y están sus amigos y todo lo demás, ¿verdad? Las diferentes historias y novelas de Harry Potter están protegidas por derechos de copyright, naturalmente. Las palabras utilizadas, no solamente las palabras utilizadas tal cual, sino también elementos menos literales, más conceptuales, como por ejemplo el personaje de Harry Potter, que es un niño que tuvo unas experiencias y tiene una cicatriz en la frente, usa espejuelos y tiene unas características como personaje. Esos elementos se protegen por la ley de copyright. Porque esos son la expresión concreta de una idea más general. ¿Cuál es la idea más general? Los niños magos, niños que van a una escuela de magia, ¿verdad? Así que cuando digo que lo que protege el derecho de copyright es la expresión de ideas más no las ideas, lo que estoy diciendo con esto es que en toda creación uno tiene que reconocer que van a haber unos elementos que otras personas siempre van a poder utilizar sin su permiso porque es que simplemente no están protegidas. J.K. Rowling no puede impedir que una persona escriba un libro, una historia sobre niños magos que van a escuelas de magia, ¿verdad? Eso no lo puede impedir, porque esa es la idea abstracta. Si te mueves en un continuo desde lo abstracto hacia lo específico, va a haber un punto entre lo genérico y lo particular en que la protección del copyright se empieza a activar. Y los tribunales tienen muchas dificultades con esto, ¿verdad? Y aquí el objetivo aquí no es establecer cuál es la línea, porque los tribunales no pueden bien, y es difícil hacerlo, pero para que tengamos un concepto. Por eso es que usted pues encontrará en el mundo pues diferentes historias que se parecen, ¿verdad? Desde de Romeo y Julieta, pasando por West Side Story y cualquier otra historia de amor prohibido entre familias y demás, ¿verdad? Todas tienen unos elementos comunes, más los elementos específicos se van a proteger por las ideas generales, ¿no? Sobre originalidad, que es lo que hablábamos ahorita. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tenido la oportunidad de expresarse sobre esto, inicialmente en un caso que se llama Feist, de 1991, que tiene que ver con las guías telefónicas. Si ustedes recuerdan de lo que estoy hablando, el caso, para que tengan una idea, esta es una controversia que tiene que ver con una compañía que generaba pues, guías telefónicas, particularmente las páginas blancas, que literalmente white pages, que lo que tienen que ver es con los números de teléfono de personas en orden alfabético. Pues esta otra compañía, que es un competidor, decidió
básicamente copiar los números de teléfono de la primera y generar su propio producto con unas guías telefónicas también, utilizando los números encontrados en la otra. Pues obviamente se constituye una demanda, etcétera, etcétera, y el Tribunal Supremo resuelve que la parte demandante, los dueños del primer trabajo de las páginas blancas, no tienen derechos sobre ese trabajo. Porque aun cuando hayan pasado mucho trabajo recopilando la información y colocándola en papel y dinero, imprimiéndola y distribuyéndola, la información que está allí no es original. ¿Por qué no es original? Porque se trata de números de teléfono asignados arbitrariamente por la compañía de teléfono. ¿Verdad? No hay un elemento de creatividad en el sentido de innovación intelectual al asignar esos números, pero más importante, no son generados o no son originales en el sentido de que no son creados por esa persona, por esa compañía. Y segundo, porque la organización de esos números de teléfono en orden alfabético también carecen de creatividad alguna, porque simplemente es orden alfabético y eso es una manera muy convencional, muy trillada de organizar la información. Así que cuando hablamos de original para el sistema de copyright, y tratando de contestar un poco la pregunta del compañero de música hace un rato, en el sistema de copyright la originalidad no es un criterio muy exigente. No es que usted para proteger su obra no tiene que tener algo que sea wow, una cosa fantásticamente nueva, sino que tiene que sobrepasar un criterio mínimo de originalidad, de creatividad, que en este caso no se pasó. Organizar los números en orden alfabético no es creativo en ningún sentido. Esa es la... Ahora, usted, y hay otra jurisprudencia que tiene que ver con las páginas amarillas. Las páginas amarillas sí pueden tener un criterio de creatividad, pueden cumplir con un criterio de creatividad en la medida en que la empresa que los desarrolla, las personas que lo desarrollan, tienen que seleccionar, tienen que organizar las categorías. Pues mira, yo voy a poner aquí zapatero, voy a después a poner una lista de qué sé yo, de otro tipo de profesional, de servicios, ese tipo de cosas. Y esa selección, esa organización y colección y compilación de elementos, pues puede ser, protegida mínimamente. Así que eso, déjame saltar un poquito para poder asegurarme de que tengo tiempo de cubrir lo importante. En cuanto a lo que decía ahorita de la idea y la expresión, también es importante tener en mente que el sistema de copyright, mire lo que dice la ley de copyright ahí, ¿verdad? Dice, in no case does copyright protection for original work of authorship extend. O sea, usted puede tener una obra original, pero la protección no va a cubrir a lo que está en rojito que yo puse ahí. To ideas, procedures, process, systems, methods of operation, etc. Y le voy a explicar esto un poquito porque también es importante a lo que hacemos en la universidad. Esto es un caso viejo de 1879 del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que se llama Baker versus Selden, que tiene que ver con eso que usted ve al frente, que son eran unas tablas para mantener libros de contabilidad, ¿verdad? Y pues se publica este libro que tiene, imagínense este libro que es como un libro con un formulario, con unos formularios en blanco para que usted lo vaya llenando para mantener la contabilidad de un negocio. Está otro persona y desarrolla una obra similar, ¿verdad? Literalmente se copió de lo que vino antes. Y dijo, yo voy a hacer lo mismo, pero lo voy a mejorar un poquito, ¿verdad? Pero en esencia es el mismo sistema, ¿verdad? El Tribunal Supremo de Estados Unidos, y eso es lo que recoge esta disposición de la ley, establece en esa jurisprudencia importante que la protección de los derechos de copyright nunca van a incluir ideas, procedimientos, procesos o sistemas, formas de hacer cosas. ¿Ok? Por ejemplo, déjame echar para acá. Por ejemplo, una receta de cocina. Usted puede haberse inventado un plato innovador de cocina, como una comida, una receta,
y la divulga en internet y otra persona la lee, pues esa persona puede utilizar esa receta sin ningún problema. ¿Por qué? Porque una receta es un procedimiento, un proceso, una forma, un sistema de realizar unas operaciones. ¿Qué es lo que le pasó a los libros de contabilidad? Usted sí puede proteger la manera en que expresa las cosas, y si usted desarrolla un ensayo para explicar su sistema, usted protege su ensayo, la manera en que lo expresó, pero no el sistema. El sistema de patentes puede tener algo que decir sobre eso. Si usted tiene una patente de algo novedoso que se inventó, eso es bien difícil de obtener, ¿verdad? Pero no por el sistema de copyright. A mí esto me es particularmente relevante para nuestro contexto universitario, porque nosotros y nosotras acá en la universidad generamos muchas ideas. Y yo le dedico atención a esto porque es importante que nosotros sepamos los límites de lo que poseemos, ¿verdad? Como autores y autoras. Usted escribe un ensayo, pues obviamente tiene un artículo, obviamente usted tiene derecho sobre lo que escribió. Y por normas de plagio y de honestidad académica, usted espera y se espera que otras personas que utilicen sus ideas abstractas se las atribuyan. Es una violación a esas normas éticas de comportamiento que esperamos en la universidad. Pero recuerden que el sistema de copyright no protege las ideas, protege la expresión de ideas. Así que si usted tuvo una idea y la divulgó en un paper y otra persona la utiliza, pues la puede utilizar. No hay problema con eso. Y si usted explica cómo llegar del punto A al punto B, cómo realizar un procedimiento, pues también son cosas que el sistema de copyright no se preocupa por eso. Usted generó un prontuario y desarrolló una forma de presentar una información, y pues hay unos conocimientos que están allí que son que no están protegidos porque son ideas o son formas de hacer cosas. Aunque sí la expresión específica de cómo hacer eso, el prontuario mismo, digamos, por ejemplo, o el sílabo, pues eso puede en teoría que esté protegido. Así que hay que tener bien claro, ¿verdad?, lo que uno puede proteger y lo que no se puede proteger en estos contextos. Ya casi finalmente con lo básico, ¿verdad? Hemos hablado de los derechos que usted tiene, las obras que se protegen, todo tipo de obra que sea original, fijada en un medio tangible de expresión. Hemos hablado de limitaciones a esos derechos, como el requisito de originalidad, la dicotomía entre la idea y la expresión. Idea no se protege, la expresión sí, ¿verdad? La no protección de los procesos y los sistemas. Hemos hablado de la limitación del tiempo, ¿verdad? Y demás, pero no hemos hablado de los derechos exclusivos que usted tiene. Estos son bajo la ley de copyright. Usted tiene derecho a evitar la reproducción de sus obras de manera no autorizada. Usted tiene derecho a realizar y evitar que otra gente realice sin su permiso lo que se conocen como obras derivadas o adaptaciones de sus obras, ¿verdad? Una secuela de su novela o una adaptación de su trabajo, que puede ser, digamos, un compendio o una síntesis. Digamos, te escribe un libro, pues alguien hace como un compendio de su libro, pues sin su permiso, pues es una obra derivada de su trabajo, y así por el estilo. Recuerden que esto aplica a usted como autor, pero aplica a usted como usuario o usuaria. Es decir, usted no puede entonces realizar reproducciones, obras derivadas o distribuciones de obras protegidas por copyright de otras personas, a menos que aplique una doctrina como la de Fair Use. Los derechos también incluyen la interpretación pública o el public performance, que es la ejecución de una obra, que puede ser un performance como una presentación en teatro o reproducir o desplegar un video o una película, etcétera, a menos que aplique alguna excepción como Fair Use, es un derecho que usted tiene, o el Public Display, que es la presentación, la exhibición pública estática, digamos, de imágenes y demás, sin permiso de otras personas, y eso incluye pues también el contexto de Internet. ¿Cómo se ven estos derechos en la Internet? ¿Verdad? Un poco lo que queremos hacer aquí. Pues mire, también vamos a aclarar algo que a veces es una concepción equivocada que se tiene, ¿verdad? Por el hecho de que usted encuentre una obra, usted busca por ahí en Internet una imagen, un texto o lo que sea, y lo encuentre, por el hecho de que usted lo busque y lo encuentre, está disponible para copiarlo, utilizar, distribuir y todo lo demás, eso no
no garantiza exclusiva, no, o sea, no quiere decir que por el hecho de que algo está disponible, ya usted lo puede utilizar para cualquier fin, en todo contexto y todo lo demás. Las obras que están protegidas por el sistema de copyright están protegidas, aunque usted las encuentre por ahí, ¿verdad? Y eso pues hay que tenerlo en mente. Es verdad que en nuestra vida cotidiana nosotros utilizamos obras que encontramos por ahí todo el tiempo sin ningún problema. Nadie está pendiente necesariamente a lo que uno pone en Facebook o todo lo demás, y cosas así, memes y diferentes cosas. Pero la realidad es que en cada una de esas instancias hay alguna interacción con derechos de alguien, aunque no se vean, digamos, ejercidos derechos en los tribunales ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero hay que tener eso en mente. Nosotros así que eso es lo primero, ¿verdad? Buscar, encontrar y demás información por ahí, pues puede implicar derechos de copyright como cuestión convencional. Otra cosa que también tenemos que tener en mente, y esto es parte de un debate de los tribunales que está muy activo en estos momentos, es la práctica de poner enlaces, links, ¿verdad? O embed, no sé cómo sería, integrar en algún sitio imágenes, videos o páginas que están en otros sitios. Déjame explicar esto. Una cosa es que yo le diga, por ejemplo, a los estudiantes, aquí tienes este texto, o esta información, este ensayo, este material, o esta imagen, o este video, aquí lo tienes, toma, te lo voy a dar, lo tienes, te lo envié por email, etc. Eso es una cosa. Eso es yo haciendo una reproducción y una distribución de la obra. Otra cosa es yo decir, en este enlace hay una información. ¿Ves la diferencia? Y cuando uno pone un link, un enlace, o haces un embed de un contenido, uno literalmente lo que estás haciendo es vaya hacia ese otro lugar donde está esa información. La respuesta convencional a esos contextos ha sido por el derecho, y estos son áreas que están en desarrollo, la respuesta tradicional ha sido nada de eso constituye una violación al derecho de copyright. Si alguien está violentando el derecho de copyright es la persona que aloja ese contenido por allá. ¿Sabes? Si yo hago una referencia a una página que tiene un material que es ilegal, o sea, que está, pues esa persona es responsable. Pero una respuesta tradicional ha sido que es por el mero hecho de yo poner un enlace a un sitio que resulta que tiene eso, pues eso no me hace responsable a mí. Esa ha sido una respuesta. Pero eso ha venido bajo ataque en los últimos años en algunos tribunales, en Nueva York particularmente, y el primer circuito de Puerto Rico, que es el que atiende los temas de Puerto Rico, en un caso del 2012, se ha mantenido medio agnóstico sobre esto, es decir, que no se ha expresado bien sobre este asunto, así que es un área también en desarrollo. Así que yo simplemente pues les pongo eso, ¿verdad? Como una nota de advertencia. Yo normalmente aconsejo como diré al final, ¿verdad? Si van a referir, pues refieran material que está en otros lugares, pero trate de asegurarse de que esos lugares que están refiriendo que tienen la información, pues son lugares legítimos, que tienen la información legítimamente y no información pues que la están alojando ilegalmente, porque si ese es el caso, no les puedo garantizar, digamos, que usted va a estar exento de responsabilidad por el mero hecho de que simplemente refirió. ¿Okay? Y al final, con los consejos que le daré al final, pues recogeré algo de esto. Otra práctica en el contexto del Internet que nosotros realizamos mucho es pues, subir. O sea, he hablado de buscar, bajar información, hacer enlaces a otros sitios, ¿verdad? Pues el hecho de que usted encuentre información por ahí no quiere decir que no esté interactuando con los derechos de otras personas. En vez tiene ciertos riesgos, ¿verdad? Referir a otros sitios también tiene ciertos riesgos, dependiendo de lo que usted está refiriendo. Y otra cosa es pues, subir material. Usted sube material a YouTube, a otros lugares. Pues también ahí puede haber ahí pueden haber unos derechos que pueden estar violentándose cuando uno está subiendo material a Twitter, porque los derechos de copyright, como dije, pues incluyen
la reproducción, la distribución de obras, el public performance, el public display y subir un material a un lugar como una página como YouTube o a una plataforma o a algún repositorio o algo así, que no es suyo, que no tiene derecho sobre ello. Todas esas actividades pueden incluir pues, reproducciones, distribuciones y obras derivadas, public performances de esas obras que están protegidas. Así que, ¿verdad? Tener eso en mente. Ahora, como comencé diciendo, no todo es lo que no se puede hacer, ¿verdad? Tenemos que ver dónde es que están los espacios de utilización más liberal o más consonas con lo que es la misión que tenemos en la universidad de compartir el conocimiento y generar conocimiento. Así que hay varias cosas, ¿verdad? Quiero dedicarle atención al problema del fair use, pero antes de eso, sí les quiero decir que la ley de copyright tiene unas excepciones muy específicas para el salón de clase, ¿verdad? Dice que la sección 110.1 de la ley de copyright tiene unas disposiciones para como está en rojito, para el salón de clases tradicional. Face-to-face teaching activities of a non-profit educational institution, como son las nuestras. Esto no es para el salón de clase virtual, esto es para el salón de clase tradicional. En esos casos, dice, for face-to-face teaching activities of a non-profit educational institution in a classroom or similar place devoted to instruction, lo que es el performance y el display de obras protegidas por derechos de copyright, no es una violación. ¿Okay? Así que, antes de que salga por ahí diciendo, me dijeron que soy un criminal violentando los derechos, sepa que hay una excepción muy específica para el performance y para el display de obras de otras personas. Piense en proyectar PowerPoint, piense en poner un video de YouTube de alguien, ¿verdad? En el salón de clase. Eso. ¿Okay? Esa excepción no incluye la reproducción de copias. Sacar fotocopias para todo el mundo del libro, para que todo el mundo lo tenga, ¿verdad? Así que y esta reproducción de copias será atendida por las disposiciones de fair use, que eso es un análisis más contextual. La ley lo que sí hace es que dice, no tienes que pensar en el contexto, no tienes que pensar en el caso a caso de las cosas, sino que hay una excepción muy clara para el performance, para la presentación pública y el performance de obras proyectadas en un salón de clase, común y corriente. Está eso ahí. Claro, todo esto se refiere a material legalmente obtenido. Es decir, usted no se va a beneficiar de esta excepción si usted lo que está presentando es la película que bajó de BitTorrent el día antes, ¿verdad? Sino que tiene que ser de obra protegida, legítimamente obtenida. Esa es una cosa, ¿verdad? Para el contexto educativo. Hay otra disposición, que es lo que se conoce como el Teach Act, ¿verdad? Es una ley que básicamente actualizó lo que les acabo de decir para el contexto de la educación no presencial en línea, híbrida, a distancia, como le quieran llamar. Estas excepciones, claro, y estoy hablando de excepciones porque todo lo que les he dicho hasta ahora es que los derechos de copyright nacen cuando nace la obra. Y muchas de las obras de otros autores con las cuales ustedes interactúan están protegidas. Por lo tanto, hay un problema cuando usted las maneja y las utiliza en un salón de clase y todo lo demás. Ya les acabo de decir que por lo menos en lo que tiene que ver con el performance y el display en el salón de clases, no hay problema. O sea, tienen una disposición que limita esos derechos. Pero lo que les vengo a decir sobre eso es que en el contexto en línea, esos performances y displays que usted de ordinario puede hacer en el contexto del salón de clase, también están protegidos en el contexto en línea con ciertas características que les voy a decir ahora, pero la idea de esto es como transportar aquello que es el contexto lineario del salón de clase, transportarlo al contexto en línea, con ciertas condiciones. Dice la ley que esto que les acabo de decir, esta libertad de uso para performances y displays, tiene que tratarse de transmisiones en línea relacionadas con el contenido de un curso, ¿verdad? No puede ser
que se enseñen como parte de Systemic Mediated Instructional Activities, ¿verdad? Como parte de una Systematic Mediated Instructional Activities, como parte de unas iniciativas sistemáticas de la universidad, que contengan medidas de protección que eviten que estudiantes copien el material, ¿verdad? Por ejemplo, usted está dando una clase en línea y pues presenta un video como parte del material, pues usted lo puede ver, pero si los estudiantes no lo pueden bajar, por ejemplo, y lo pueden ver nada más, y así por el estilo. Que la transmisión sea exclusivamente a estudiantes matriculados en el curso, ¿verdad? Y que la universidad tenga políticas que promuevan el cumplimiento con los derechos de autor. Así que si se dan todas esas cosas, pues básicamente lo que la ley dice es que estamos como que reproduciendo lo que son las condiciones del salón de clase tradicional, y en ese contexto, como una especie de salón de clase tradicional, pero movido a ese otro contexto, pues aplica la gran excepción para performances y displays en el contexto educativo. En el contexto, esos performances y displays, déjame simplificar esto un poco, en el contexto de la transmisión en línea, la ley tiene unas distinciones para los non-dramatic y los dramatic works y todo lo demás, pero en verdad lo que tienen que pensar es que la ley está preocupada o está pensada para que usted haga reasonable, presente y haga performances de porciones razonables, o mire cómo lo ponen esto, amount comparable to that which is typically displayed in the course of a live classroom session. Lo que quieren es que para que usted se beneficie de esta excepción de los performances y los displays en el contexto tradicional y en línea, esos performances y displays sean en cantidades que sean las que normalmente ustedes realizarían para un salón de clase común y corriente, ¿verdad? Presentar porciones y ejemplos y cosas de una obra. Y así por el estilo, ¿está bien? Entonces, eso no quiere decir, déjame ser bien específico con esto, que todo lo que caiga fuera de estas excepciones que les acabo de decir, automáticamente son ilegales. Eso no quiere decir eso. Eso es lo que quiere, si usted se sale de estos parámetros, ¿verdad? De cantidades limitadas en el contexto educativo, pues entonces usted no puede utilizar estas excepciones, tendría que descansar en otra, que es la excepción de fair use, ¿verdad? El beneficio de estas otras excepciones que estamos mirando acá, las excepciones para el salón de clases tradicional y para el sistema en línea, para performances y display, si usted cumple con eso, pues entonces ya está completamente cubierto con lo que es el espacio de uso libre que puede darle a esa obra. Si rebasa lo que dice aquí, si rebasa estas limitaciones de los performances y displays, pues entonces tiene que descansar en esta otra excepción que es mucho más abarcadora, pero menos clara, ¿verdad? Pero más ambigua. Y de eso es lo que quiero hablar en el resto de esta presentación, que es la doctrina del fair use y su aplicabilidad al contexto educativo. Me detengo un momento para saber si hay preguntas al momento. Sí, hay varias preguntas en el chat. La primera es, ¿las creaciones de los estudiantes le pertenecen a los estudiantes o a la universidad? A los estudiantes. La segunda es, ¿las presentaciones de PowerPoint están también protegidas? Sí, igual. Si se cumplen como con los criterios antes dichos, ¿verdad? Original, fijado métodos de expresión, etcétera, con todos los mismos parámetros que hemos hablado. La tercera es, ¿cómo la ley de copyright trabaja con los fanfictions? Sí, el fanfiction, para que quien no sepa, el fanfiction se refiere a creaciones literarias, visuales típicamente, o muchas veces visuales, como cómics y diferentes cosas, pero pueden ser literarias solamente, generadas típicamente por la fanaticada. Fanfiction es ficción generada por fanaticada, muchas veces nace esto en internet, etc. Pero fíjese que son obras basadas en obras de otras personas. Por ejemplo, fanfiction de Harry Potter, fanfiction de Star Trek, fanfiction de así por el estilo. Pues esas obras de fanfiction operan en una zona gris
donde por un lado se tratan de obras derivadas porque son adaptaciones de otras obras y por lo tanto constituyen un infringement, ¿verdad? Una violación a los derechos de copyright. Sin embargo, depende de cómo se utilicen y depende de todo lo que vamos a hablar ahora sobre fair use, mucho del fanfiction puede constituir fair use. Ahora, una vez tú empiezas a comercializar eso y todo lo demás, pues empiezas a salirte de fair use cada vez más. Próxima pregunta. ¿Por cuánto tiempo la ley de derechos de autor y copyright protege las obras para hacerlas de dominio público? Dominio público, típicamente la vida del autor más 70 años. Esas son las obras creadas a partir del 1 de enero de 1978, que es cuando comenzó a entrar en vigor la ley actual de copyright. Obras creadas antes de eso, obras más viejitas, tienen otro sistema de computar la duración, que sería muy complicado establecerlo ahora, pero es un término fijo que no depende de la vida del autor. Y bueno, mucho tiempo. Esa es la contestación. Si son obras viejas, hay que hacer un análisis más complicado de si la obra se registró en ese momento. Viejas quiero decir antes del 78. Si la obra se registró, si se renovó el registro, ese tipo de cosas. Eso podría ser un análisis técnico. La siguiente pregunta es, si le saco varias copias a un libro para entregarlo a los estudiantes, ¿estoy violando los derechos de autor? La pregunta de los 64,000 chavitos, ¿verdad? Vamos a hablar de eso ya mismito, ¿está bien? Porque la contestación es que muy probablemente, o sea, si la obra está protegida por derechos de copyright y no está en el dominio público, por ejemplo, si la obra está en el dominio público, usted puede hacer lo que le dé la gana. Pero si la obra está protegida por derechos de copyright, hay que ver qué dice Fair Use sobre eso, sobre esa práctica. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ajá. La siguiente es, si no existiera esa otra ley, al transmitir ese material a través de medios digitales, ¿no se infringiría el derecho de reproducción? Pues es necesario crear una copia digital para hacer public display. Sí, los tribunales, esa es una pregunta técnica de Pedro Guevara, que parece que o es estudiante de Derecho, o sea, ¿verdad? Es una pregunta técnica sobre las obras, cuando uno distribuye una obra, cuando uno presenta una obra en internet, en cualquier contexto, además de su presentación a alguien o su public performance o display, a la misma vez se está haciendo una reproducción, porque todo lo que pasa en internet tiene que copiarse y archivarse en diferentes lugares, en computadoras, en servidores y todo lo demás. Y en efecto, tiene que haber reproducciones, pueden haber y normalmente hay reproducciones y public displays y public performances a la misma vez, así que serán dos infracciones, o sea, dos actividades infractoras. Eso es verdad. Otra pregunta es, ante el panorama de uso de la inteligencia artificial, ¿qué debemos conocer sobre las obras creadas con algún tipo de herramienta de inteligencia artificial y si son susceptibles o no a la protección de copyright o derechos de autor? Eso es una pregunta que, sí, una de las preguntas más calientes del momento. Preferiría hablar más de eso al final, solo porque me tomaría mucho tiempo contestar, pero la contestación es que, sencilla, es que hay dos maneras de entrarle a ese tema, ¿verdad? Obras creadas utilizando inteligencia artificial. Una pregunta es si son susceptibles de protección, punto. Si se protegen o no. Y hay la respuesta actual de la Oficina de Copyright es que no se protegen porque son creadas no por un humano, sino por la inteligencia artificial. Pero no todo está perdido, es decir, usted puede crear algo con inteligencia artificial y manipularlo, editarlo, hacer una serie de cosas con eso que le puedan dar autoría a usted sobre lo que hizo con respecto a esa obra. Pero eso es un área del derecho que está en desarrollo también. Otra pregunta es, si se hace una demanda contra derechos de autor, ¿el sistema de educación protege al maestro que lo hace? No. Y ¿Pero qué pasó? ¿No? obras creadas fuera de Estados Unidos y Puerto Rico, ¿qué ley de copyright opera? Creada fuera de Ay, Puerto Dios. Rico y Estados Unidos. El concepto de creado es importante porque la ley de copyright de Estados Unidos, que es la que aplica en Puerto Rico también, protege, o sea, se preocupa por infringement,
por violaciones a los derechos ocurridos aquí. Es decir, una obra creada allá, o sea, una obra creada en otro lugar, puede encontrar remedios dentro de si es una violación ocurrida dentro de Estados Unidos o Puerto Rico. Si tienen que darse unas cosas, tienen que darse unos elementos, ¿verdad? Porque Estados Unidos es miembro de una serie de tratados internacionales que reconocen protección a obras creadas en otros sitios, y esos autores extranjeros pueden demandar en Estados Unidos también. Lo importante es que el infringement, que la violación ocurra aquí. Vamos a ver qué más hay por ahí. Y ya la última pregunta para poder continuar es que... ay, perdón. Alguien puso algo más. Sí, obras, fotografías disponibles en Library of Congress de dominio público o que ya cumplieron con el tiempo determinado puedan tener protección de fundaciones o entidades externas también. No entiendo bien qué quiere decir fundaciones o entidades externas. Si la obra está en el dominio público, está en el dominio público. Punto. Ya está disponible y cualquier persona la puede tener. Cualquier persona la puede utilizar. Así que simplemente algo que ya expiró su protección, pues ya no tiene protección. No es susceptible de protección adicional. Y entonces y ya, ahora sí la última pregunta. Si yo como estudiante tengo una idea de negocio y presento esa idea en clase, ¿la idea está protegida? Entendí que las ideas no están protegidas, pero ¿significa que alguien más podría usar mi idea para empezar el negocio? Eso es sí, el estudiante está prestando atención. Eso es lo que quiere decir eso. Pero déjame ser más preciso para tampoco ser alarmista, ¿verdad? Hay toda un área del derecho dentro de la propiedad intelectual que tiene que ver con la protección de ideas. La idea no se protege por el sistema de copyright, pero la idea sí se puede proteger de otras maneras. Ahí me están hablando del contexto de un salón de clases, ¿verdad? En una presentación, en una... y la realidad es que como la idea no está protegida, pues se comparte y otras personas pues, pueden aprender de esa idea y hacer algo similar en el salón de clases. Pues eso es delicado, ¿verdad? Porque usted tiene que compartir sus ideas con la gente para poder presentarlas al grupo, para compartir al profesor, para ser evaluado, de todo tipo de cosas. Y eso pues abre su idea a que sea utilizada sin su autorización. Y claro, usted lo que sí tiene derecho es sobre la expresión de su idea. Escribe un paper, hizo una presentación, ¿verdad? Esos elementos que son más concretos, esos sí se protegen y no los pueden utilizar. Pero la idea más general, más abstracta, es más vulnerable. En el mundo comercial, en el mundo fuera del contexto académico, estas cosas se atienden muchas veces por contratos. Los non-disclosure agreements y los non-compete. Yo voy a presentarte una idea, te pongo a firmar algo antes que dice, te voy a compartir esto, pero es para poder discutirlo con la expectativa de que entremos en negocio. Si no entramos en negocio, no puedes utilizar mi idea. Pero ya eso es un contrato que se estableció, ¿verdad? No por copyright. Voy a parar aquí para continuar, ¿ok? Así que voy a seguir con el material. Ahorita seguimos con las preguntas. Fair use, ¿verdad? Decía que fair use entonces es un sistema de excepción que permite la utilización de obras de otras personas sin permiso en una gran variedad de circunstancias. Lo importante que tenemos que tener en mente es que, contrario a lo que yo les decía ahorita sobre las excepciones estas del contexto de los poly performances y displays, fair use, la ley lo que provee son unas guías bien generales. Por lo tanto, son unos parámetros que hay que interpretar para cada caso, para cada circunstancia. Y la ley lo que nos da son como unos parámetros, ¿verdad? Unas ideas de cómo vamos a hacer este análisis en términos generales. Les voy a presentar el texto de Fair Use para que tengamos todo y después vamos, ¿verdad?, al detalle. Dice la sección 107 de la ley de copyright. Tiene un preámbulo, que es este que está aquí. Dice, the fair use of a copyrighted work, que no va a ser un infringement, the fair use of a copyrighted work for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, including multiple copies for classroom use. Por eso es que alguien me preguntaba ahorita sobre repartir un libro a todo el mundo, ¿verdad? Si eso constituye o no una violación de copyright.
Fair use hace referencia a hacer copies for classroom use, pero hay que tener un asterisco gigante, ¿verdad? Para eso, o como le voy a explicar ahora. Scholarship or research is not an infringement. Fíjense en, por ejemplo, criticism, comment, news reporting. Piensen en eso antes de entrar a la cosa educativa, ¿verdad? Usted está haciendo un ensayo que es una crítica literaria de alguien, pues coge un párrafo de lo que está evaluando, lo cita, lo pone, mire, esta persona dijo esto, bla, 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 y lo critica. Pues su apropiación del texto de alguien para propósitos de criticar, de hacer la crítica literaria, eso es fair use. Eso es lo que ese preámbulo está diciendo. Comentarios, news reporting, ¿verdad? En las noticias ponen un pietaje de algo, de una cosa, bueno, pues todo eso es fair use. Y la ley incluye teaching, que es lo que nosotros hacemos, including multiple copies for class use, scholarship or research. Lo que les voy a decir desde ahora es no paren aquí. No digan, ya aprendí todo lo que tengo que aprender, me voy, ya yo sé que puedo hacer fair use, si es para teaching, scholarship or research, me voy, nítido. No, ¿ok? Esto es un preámbulo. Porque lo que dice la ley más adelante es, para saber si algo realmente es fair use, hay que considerar los siguientes factores que se van a mencionar ahora. Y ahí es que está el análisis, es un análisis contextual de caso a caso que hay que tomar en cuenta. ¿Y qué dice la ley? Dice, cuando usted va a determinar si un uso es fair use, usted tiene que considerar, número 1, dice la ley, the purpose and character of the use. ¿Cuál es el propósito y el tipo de uso que usted está dando? Incluyendo si es un uso comercial o si es non-profit educational purposes. Y usted dice, pues fantástico. Lo que yo hago aquí normalmente es para non-profit educational purposes. Así que yo le diría, ok, si usted está haciendo reproducciones en el contexto del salón de clase para facilitar unas páginas a unos estudiantes de un material para que lo vean, para examinarlo, para estudiarlo, para que hagan una tarea, una serie de cosas, pues usted, el primer factor de fair use, el número 1, apunta hacia la conclusión de que eso puede ser fair use. Ahora, una persona me preguntaba ahorita si yo puedo distribuir un libro. Vamos a ver, ¿verdad? Porque este es un factor de 4. ¿Verdad? El segundo factor, the nature of the copyrighted work. ¿Qué es lo que usted está, en la obra, qué es lo que usted está utilizando? La jurisprudencia típicamente le presta atención allí a la diferencia entre obras que tengan muchos elementos no protegidos, como obras que no son ficción, que tienen muchos elementos de historia, fácticos, etcétera, porque hay mucha información, noticias, mucha información en esos materiales que no están protegidos, versus obras de ficción o literatura o audiovisuales, ese tipo de cosas, que pues todos son creaciones intelectuales que carecen de elementos fácticos y así por el estilo. Esto es un factor que típicamente tiende a ser menos importante, pero se toma en cuenta. Tercero, es importante, ¿verdad? The amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole. Así que quizás el primer factor, usted hace una reproducción de obra, de unos artículos, unas páginas de un libro, ¿verdad? Para el fines educativos, que no son comerciales, es para discutir en el salón de clase, y es unas paginitas dentro de un libro completo. Bueno, pues el tercer factor le dice, ok, maybe, ¿verdad? Usted está dentro del espacio de utilización legítima que permite fair use, pero el libro completo no. ¿Verdad? The amount of substantiality of the portion used. ¿Cuánto y cuán importante es? Hay casos donde se ha determinado que a pesar de que usted toma una parte chiquita, en términos cuantitativos, de la obra, cualitativamente usted tomó lo más importante. Y en ese sentido, pues, no se consideró fair use. Y finalmente, también importante, el efecto que puede tener su uso sobre el potential market for or the value of the copyrighted work. Esto es importante porque, déjame detenerme en este cuarto factor aquí, ¿verdad? Usted puede estar realizando un uso que es un educational purpose, fantástico. Usted puede estar teniendo un uso que es
relativamente poco en comparación, en términos de cantidad, en comparación con la totalidad de la obra. Pero quizás lo que usted está haciendo tiene un efecto en el potential market for the copyrighted work, en el valor en la mercadeabilidad, en el valor, impacta el valor en el mercado o impacta la salida en el mercado de esa obra. Y yo subrayo esto para el caso específico, por ejemplo, de obras, de libros y materiales que han sido diseñados y preparados específicamente para ser vendidos en el contexto universitario. Porque su uso en un salón de clases sin el permiso definitivamente impacta la salida económica, la salida comercial de ese trabajo, de esa obra. Si una cosa es decir, yo voy a reproducir un capítulo de un libro, de una serie, de una monografía que para discutir en el salón, eso es una cosa, ¿verdad? Decir eso, o unas páginas de un ensayo para que los estudiantes puedan tener una reflexión, que es una porción reducida de una obra más grande, ese tipo de cosas en el contexto educativo, no comercial. Eso es una cosa, porque usted, en teoría, puede razonablemente pensar que el libro básico, del cual usted sacó esa obra, aún así opera en el mercado y se vende, y usted no está menoscabando la capacidad de ese libro de venderse en el mercado con reproducir unas paginitas. Eso es una posibilidad. Pero otra cosa es decir, yo voy a coger el libro que fue creado, ¿verdad?, para mi clase de biología, y en vez de asignar el libro, voy a sacar unos capítulos que son los más importantes para que los estudiantes no tengan que comprar el libro. Eso es un potencial problema desde el punto de vista de fair use. Por eso es que yo le decía, el mero hecho de que algo sea en el contexto de teaching for classroom, including multiple copies for classroom use, el mero hecho no le libera de este análisis que hay que hacer aquí. Entonces, algo más específico sobre esto. Cada uno de estos, recuerden que esta presentación estaba disponible. Cada uno de estos factores tiene una pregunta, ¿verdad? Que estas preguntas que les puse aquí reproducen lo que acabo de explicar, ¿verdad? Y muchas universidades contienen, y la nuestra no lo tiene. De hecho, hemos hablado en la universidad, en diferentes lugares, sobre hacer algo así. Contienen lo que se conocen como Fair Use Checklist, ¿verdad? Como unas guías para que la facultad pueda hacer un análisis caso a caso de lo que van a utilizar para saber si lo que están asignando, lo que están distribuyendo, lo que están reproduciendo está más cerca de lo que es Fair Use que no. Y entonces les pongo aquí un enlace de este checklist de la Universidad de Cornell, que a mí me gusta, porque tiene elementos que son útiles para el análisis y para que la facultad de esa universidad, y ustedes pueden hacerlo también, se hagan esas preguntas. Digan, ¿para qué yo estoy usando este libro? ¿Verdad? O para qué esta reproducción, este material que yo voy a darle a los estudiantes, esta porción, este capítulo, para fines educativos, sí, en un uso transformativo, toca de la transformativo ahorita, de lo que quiere decir transformativo o productive use, si es non-profit y así por el estilo, ¿verdad? Y lleva por esos elementos. Lamentablemente, es lamentable y no es lamentable a la misma vez, pero una característica fundamental de Fair Use es que es contextual. Y eso pues requiere un análisis caso a caso para cada circunstancia. Lamentablemente no hay una guía mágica que yo diga, mira, tantas y tantas páginas, tantas y tantas palabras, tantos y tantos capítulos, tantos y tantas cosas. Es Fair Use, tira las rayas ahí y se acabó. Sí existen, para que lo sepan, unos guidelines que cuando se creó, cuando se codificó el Fair Use en la ley en 1976, se crearon unos guidelines que fue como un acuerdo entre los diferentes sectores económicos, los publishers y las instituciones educativas y las diferentes entidades, llegaron unos entendidos. Y esos entendidos han sido más o menos respetados por los tribunales como algo que si usted cumple con eso, cumple con Fair Use. Pero verán que no son bien limitantes, ¿verdad? Son bien minimalistas lo que se puede hacer y no necesariamente recogen todas las posibilidades de uso que Fair Use contempla. Por ejemplo, dice que
Si usted coge 250 palabras de un poema, eso es fair use. Si usted coge un ensayo de 2.500 palabras o menos en su totalidad, está muy bien. O si coge 1.000 palabras o el 10% de un libro o de una obra mayor, pues también puede usarlo. Una ilustración de un libro, ¿verdad? O sea, como que le da unos numeritos, pero si eso solamente lo puede hacer si cumple con estos otros criterios, la espontaneidad, que es que él decidió utilizar esa obra muy pronto, o sea, que no tenía tiempo para poder asignarlo para que los estudiantes lo vean, o sea, que tiene que ser como que en un uso, en un contexto, ¿verdad?, de rapidez, y tampoco puede estar haciendo eso todo el tiempo a través del semestre, sino que hay un límite acumulado de cantidades de ocasiones en que pueda hacer eso. Pues como pueden ver, esos son unos parámetros que son muy limitantes, que no agotan lo que es fair use, pero proveen unos criterios que, si usted cumple con eso, pues definitivamente está más cerca de lo que es fair use. Ahora, sigue siendo un análisis contextual. Es decir, que es de caso a caso. Quiero detenerme un momento en este primer criterio, que es the purpose and character of the use, que dice si el uso es comercial o si es non-profit o educational purpose. Ese es uno de los criterios más importantes de fair use y de mayor controversia a través de los años en la jurisprudencia. El criterio de mayor importancia a través de los años ha sido uno que el Tribunal Supremo desarrolló en un caso que es el caso de Campbell versus Hughes, que es el criterio de transformatividad. Es decir, bajo el primer criterio de fair use, una obra se acerca más a fair use si el uso que usted realiza es transformativo. ¿Qué es transformativo? Transformativo, dice el Tribunal Supremo, es cuando usted hace un uso de la obra que, dice, como está marcado ahí en rojito, añade cosas nuevas, le añade contenido, le añade significado, ¿verdad? Un mensaje nuevo, una expresión nueva basada en otra, que sería como una obra derivada, pero con lo que junto a los otros elementos pueda constituir fair use. En el caso de Campbell vs. Hughes era una versión de parodia. Las parodias tienden a ser fair use por estas razones. Piensen en los rayos gamma, ¿verdad? Recuerdan a los rayos gamma, que hacen parodias de canciones basadas en otras. Las parodias tienden a ser fair use porque son consideradas transformativas, añaden elementos nuevos, añaden contenido nuevo, añaden conocimiento y tienden a ser reflexivas y criticar la obra que se está tomando, ¿verdad? Yo apropié algo para criticarlo. En el caso de Campbell vs. Hughes, la banda de Two Live Crew hizo una versión de rap, pero con otra letra, parodia, de la canción de Pretty Woman de Roy Orbison, por ejemplo, ¿verdad? Y eso se toleró. Otros casos de parodia, pues obras artísticas que, por ejemplo, en este caso, pues tomaron a Barbie y la pusieron en las muñecas de Barbie, las ponen en posiciones incómodas, ¿verdad? O difíciles en su interacción con efectos electrodomésticos, ¿verdad? Porque pues la idea es criticar un poco la visión, la forma en que las muñecas Barbie representan a la posición de la mujer en la situación doméstica y todo esto. Así que pues considero que es una parodia. O también representaciones jocosas que lo que hacen es criticar o reflexionar jocosamente elementos de otras obras, se han considerado parodias, pero eso es porque dentro del primer factor de fair use, verlo aquí, the purpose and character of the use, tribunales han dicho que ese purpose and character of the use es un uso transformativo, que le añade contenido, le añade significado, hace algo nuevo con la obra que está usando. Así que en el contexto artístico, pues hay mucho espacio de transformatividad cuando uno toma una obra de otro y hace una crítica y hace unas cosas con esa obra, ¿verdad? Mucho de lo que hacemos en el salón de clase, en cambio, pues es más bien reproducción, ¿verdad?, de obra para fines educativos, aunque a veces estamos haciendo transformaciones también. Y eso pues está más cómodo dentro de fair use por esas razones. El concepto de la transformatividad, a su vez, ha ido cambiando, se ha ido transformando, por decirlo así. A través de los años, diferentes tribunales han resuelto que utilizar obras como, por ejemplo, estos son afiches de conciertos de la banda Grateful Dead,
que fueron utilizados, aquí lo puse en un círculo, dentro de un círculo azul, fueron utilizados dentro de un libro de la historia de la banda de Grateful Dead sin permiso, y aquí hay otro, sin permiso, pero sin transformarlo, ¿verdad? Sin ser una parodia ni nada por el estilo, sino aquí se cogió y se puso allí. Y el tribunal encontró, los tribunales de segundo circuito encontró que esa utilización era transformativa en un sentido más abstracto, no porque se cambió la obra, sino porque se cambió el contexto, el propósito para el uso. Anteriormente eran afiches para la banda, para promocionar sus anuncios. Actualmente en este libro se están utilizando para demostrar, en un libro histórico, ¿verdad? Como un artefacto histórico, cómo es que se utilizaban, se promocionaba la banda para esos conciertos, ¿verdad? Y esa transformatividad se ha permitido por los tribunales también. Así que el concepto de fair use es amplio, flexible y ha permitido diferentes transformaciones. Bueno, ha permitido, por ejemplo, por no seguir para traer otros ejemplos de lo que es transformativo y ya se ha considerado transformatividad, Google, ustedes saben que tiene unas herramientas que permiten realizar búsquedas de libros que han sido escaneados. Google escaneó millones y millones y millones de libros con la ayuda de unas universidades en Estados Unidos que crearon el Hattie Trust, crearon un fideicomiso como un repositorio de estas obras para permitir y facilitar la búsqueda dentro del texto de los libros escaneados. Y el escaneo de todos esos libros se hizo sin permiso de todos esos autores. Y los tribunales resolvieron en esos casos que evaluaron esas circunstancias, que esas reproducciones de todas esas obras son reproducciones que constituirían infringement, violación a los derechos, excepto que se consideran fair use. ¿Por qué? Porque son reproducciones para cumplir con otros objetivos, ¿verdad? Que en este caso no es, o sea, usted hace una búsqueda en Google Book Search y no puede bajar el libro y verlo y leerlo, puede buscar resultados sobre cómo sus términos se utilizan en esos libros que se han encontrado, y lo que pueden ver son snippets, pedacitos, fragmentos de esas obras. Así que lo que quiero decir con todo esto entonces es que el concepto de transformatividad se ha explorado, se ha expandido a través de los años, y más recientemente, déjame rapidito darles algunos ejemplos, más recientemente ha entrado un poco en crisis el concepto de transformatividad, al menos en el contexto de lo que se conoce como appropriation art. Esto es un artista que básicamente tomó unas fotografías de un fotógrafo sobre unos rastafarias jamaiquinos y le hizo estas diferentes modificaciones a las obras. Aquí hay otra representación de lo que hizo con esas obras de los jamaiquinos, de la fotografía. Le hizo sus modificaciones, y algunas de estas modificaciones fueron encontradas que fueron fair use y transformativas por el hecho de que se le añadieron estos elementos adicionales, aunque otras no. El Tribunal Supremo de Estados Unidos en este año resolvió un caso donde evaluó la utilización por Andy Warhol, el licenciamiento por la Fundación Andy Warhol de estas obras, de una fotografía del artista Prince, para crear estas obras de Warhol. Con la muerte de Prince, pues una revista utilizó estas obras de Andy Warhol sin permiso de la fotógrafa, y la fotógrafa demandó y reclamó y ganó el caso. El Tribunal Supremo resolvió que no es fair use haber utilizado esa imagen para un fin comercial, que era pues una revista comercial, etcétera, sin permiso de la autora, y que estas modificaciones que se realizaron no fueron suficientemente transformadoras para constituir fair use. Así que es un área compleja, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la transformación de obras en diferentes contextos, hay mucha actividad en los tribunales sobre eso. Si volvemos al contexto educativo nuestro, ¿verdad? Que muchas veces con lo que nos estamos enfrentando es con la distribución, la reproducción de obras y demás. Lo que les invito a pensar es que hay que pensar contextualmente a la luz de los 4 factores de fair use. Este caso, que es un caso de Georgia State, que es muy parecido a nuestro contexto, pues reitera esto. Esto es un caso en que se demanda, en este caso se demanda a la universidad por tener un sistema que permitía
que los profesores pues, básicamente distribuyeran y reprodujeran y archivaran en repositorios digitales obras protegidas por Cambridge University Press y otros editoriales. En los tribunales, el tribunal que manejó esto al principio comenzó a decir, mira, unas normas generales, si estás utilizando menos del 10% de las obras y una serie de criterios grandes, es decir, vamos a tirar una raya grande en 10%, vamos a tirar una raya en tanto. Si utilizas un criterio, si estás reproduciendo menos de tanto, pues es fair use. Si es más de tanto, no es fair use. Y así, para tratar de manejar el volumen, porque eran muchas veces, muchos casos, muchas personas, muchas instancias. Y el tribunal devolvió y dijo, no, tú tienes que hacer un análisis contextual para cada una de las obras utilizadas, para cada una de las instancias, para cada uno de los artículos, para cada uno de los libros. Y al final, pues el tribunal que consideró esto, pues encontró muchos casos eran fair use, pero otros no, ¿verdad? A la luz de un análisis contextual. Así que en este caso se demandó a la universidad porque se entendía que la universidad tenía una política de tolerancia sobre eso, pero muy bien pudieron haber demandado a la facultad, en la realidad. Aquí venimos entonces con la parte final de la presentación para tratar de recapitular muchos de estos elementos, algunos consejos prácticos para ustedes como creadores y creadoras de cursos, ¿verdad? Profesores, profesoras, etcétera, que quieran beneficiarse de, por lo menos actuar dentro de los espacios de mayor seguridad posible que les provee el derecho. Número 1, el primer consejo es que cuando imparta cursos, utilice materiales que estén licenciados bajo licencias abiertas. Open Educational Resources, como obras que tengan licencias Creative Commons. Esta presentación está bajo una licencia Creative Commons, por ejemplo. Esto lo que quiere decir es que usted puede coger sin tener que pedirme permiso a mí, porque ya yo la divulgué con esta licencia. Puede utilizar esta obra. Claro, la licencia tiene unas condiciones. No la use para fines comerciales, atribuya la autoría, ¿verdad? Reconozca quién la hizo, ese tipo de cosas. Pero ya cuando usted se encuentra con una obra bajo licencia Creative Commons, usted tiene que saber qué tipo de permisos se le dan y respete los permisos que se le dan, pero típicamente son permisos bastante liberales que autorizan su distribución y su vida. Identifique obras que estén bajo este tipo de licencia dentro de lo posible. Tanto Creative Commons, y aquí les pongo un enlace, ¿verdad? Donde hay recursos que le apuntan a la disponibilidad de otros materiales educativos que están también bajo licencias abiertas que permiten explícitamente el uso de obras. Segundo, y extremadamente importante porque cada vez más, este ha sido el caso en las bibliotecas en la Universidad de Puerto Rico. Con la contracción económica hemos adquirido menos libros físicos, estamos adquiriendo más recursos digitales, ¿verdad? Así que la Universidad de Puerto Rico tiene toda una serie de bases de datos que proveen licencias institucionales y la universidad paga por estas licencias. Así que si usted le provee a los estudiantes, al estudiantado, le apunta y le remite a obras para las cuales tenemos licencia como institución, haga eso. No tenemos por qué recurrir a otras cosas. Ahí están, ¿verdad? Los recursos con licencias institucionales para los cuales hay permiso y autorización para utilizarla. Incluso haga eso. Puede también, con cierta advertencia, embed o enlazar a lugares externos en vez de distribuir, pero asegurándose de que la persona local, la entidad, o asegurándose lo más razonablemente posible que la entidad que está distribuyendo el material pues lo está haciendo de manera legítima. Si usted está descansando en fair use, en todo caso, ¿verdad? Pero especialmente porque está descansando en fair use, sea razonable e imprudente en la cantidad del material copiado con relación al total, distribución del libro completo, ese tipo de cosas. A menos que el libro esté en el dominio público, le aleja de fair use bastante. Así que evite copiar materiales cuyo mercado principal es el uso en el salón de clase. Les hablaba ahorita de el cuarto factor de fair use, ¿verdad? El impacto en el mercado de las obras, aunque sea el contexto educativo, distribuir obras gratuitamente que se generan específicamente para ser vendidas en el contexto educativo, o sea, materiales de estudio,
desarrollo de destrezas y cosas así, pues le aleja de Fair Use, ¿verdad? Asegúrese de hacer los materiales disponibles a través de las plataformas de acceso limitado, ¿verdad? Como les decía anteriormente, las excepciones grandes de display y performance le cobijan en la medida en que utilice esas plataformas como Moodle, por ejemplo. Además, utilice el checklist de Cornell, que se lo puse ahí otra vez, u otros checklists similares que hay de las universidades, porque les van a guiar en su análisis. Y finalmente, se lo puse ahí en rojito, ¿verdad? Exija a la universidad guías realistas orientadas hacia el quehacer académico. Por ejemplo, lo que hacen estas universidades como Cornell y muchas otras, que proveen orientación. Esta actividad es una actividad en esa dirección, ¿verdad? Ofrecer orientación a los miembros de la comunidad sobre cuáles son sus derechos, cómo utilizar las obras, cómo operar y cómo trabajar con las obras protegidas por copyright. Es una responsabilidad de la universidad y tenemos que hacerlo, ¿verdad? Yo estoy aquí por eso mismo, ¿verdad? Pero también depende de los miembros de la comunidad que exijan, ¿verdad? Que exijan que se les den las herramientas para poder operar dentro de lo que es lo apropiado. Nuevamente, como decía ahorita, no es para que le digan lo que no pueden hacer, sino es para que tratemos de darles una orientación, una guía de los parámetros apropiados. Y finalmente, internalice que Fair Use es un derecho y Fair Use es flexible, ¿verdad? Yo no quiero mandar el mensaje aquí de que, mira, esto es demasiado difícil, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Es todo lo contrario. Estos son los parámetros, utilícelos, ¿verdad? Fair Use es un derecho que usted tiene como usuario de obra, ¿verdad? Utiliza, pero hay que usarlo con cuidado, ¿verdad? Y eso es lo que he tratado de hacer en esta presentación. Nuevamente, esta presentación está disponible en este enlace que está aquí. Está bajo una distribución, disponible bajo una licencia Creative Commons, así que la puedo utilizar. Si hay preguntas, pues estoy disponible dentro del tiempo que nos queda. Sí, voy a empezar a leer las preguntas que quedaron en el chat. ¿La ley de derechos de autor es particular para cada país o existe algo a nivel mundial? No, cada país tiene sus propias leyes y aunque hay convenios internacionales que básicamente han uniformado bastante las reglas en cada país, pero cada país tiene sus propias cosas. La segunda es, ¿existe alguna manera para extender el tiempo de copyright o derechos de autor cerca del tiempo o luego que ya se haya terminado el tiempo? No, una vez, hay una discusión que podríamos tener sobre eso, pero en general, vamos a hablar así, una vez expira el término ya, se acabó la protección. El Congreso puede extender la protección por ley, que ha pasado anteriormente, y si así lo hace, pues ocurre, pero en general no. La otra es, en la pandemia varias editoriales liberaron libros de texto por internet. Acabando la pandemia quitaron dichos beneficios. ¿Puede el profesor utilizar los textos luego de la pandemia? ¿Aplica a ediciones viejas? Habría que ver bajo qué términos fue que eso ocurrió. Es una buena pregunta. Si las editoriales, en el contexto de la pandemia, si las editoriales liberaron su material pues, por la circunstancia que era, y liberaron material, si liberaron material y los términos bajo los cuales los liberaron fueron términos, digamos, que no tienen limitación de tiempo ni nada por el estilo, pues ese material en aquel momento pues todavía está disponible. Pero si se hizo disponible, digamos, se hace disponible en general por un año, pues entonces fue por ese año. Así que eso habría que ver los términos bajo los cuales se hizo. La otra pregunta es, con base en ChatGPT, entiendo que ChatGPT no da respuestas totalmente índitas a cada usuario que le hace consulta. Personas distintas publican un artículo que contiene ideas o párrafos similares basados en lo que recibieron. ¿Quién es el que posee los derechos de autor? ¿El primero que lo publica? Hay personas que crean artículos, libros de sanciones, no da respuesta totalmente inédita. Si el artículo contiene
¿Quién es el habrá que ver, no sé. ¿Sabe? La respuesta de pronto es que lo que te puedo decir es que la contestación actual del Copyright Office es que lo que se genere utilizando ChatGPT no está protegido. Punto. Aunque hayan dos respuestas, dos personas hagan prompts distintos y haya dos respuestas que se parezcan, ninguna de las dos está protegida, así que ninguna de las dos, ¿verdad? Pero entonces, creo que el escenario que me plantean es si dos personas, utilizando esto que salió de ChatGPT, lo incorporan, digamos, hacen dos ensayos distintos con sus propias cosas, cada cual tiene protección sobre lo que hizo esa persona, no ChatGPT, sino lo que contribuyó. Así que cada cual tendrá derecho sobre lo que contribuyó, independientemente. Pero es una pregunta con muchos elementos, estoy asumiendo muchas cosas, ¿verdad? Tengo muchos supuestos que habría que ir uno a uno. Y la última pregunta en el chat es, ¿constituiría abuso o mal uso de fair use poner un capítulo a la vez en la reserva de profesores o en la plataforma de educación a distancia? Sí, la reserva de profesores, ok. Digamos en la biblioteca física, ¿verdad? Hay unas excepciones en la ley de copyright para las bibliotecas y se permite que usted, digamos, tenga unos ejemplares allí, unos libros y unas cosas, y que los estudiantes saquen los libros y los fotocopien. Esa dinámica de ir a fotocopiar un libro, por ejemplo, por estudiantes, que usted pone allí los materiales, está bastante bien cobijada por unas excepciones específicas para las bibliotecas. Poner un capítulo de un libro o algo así para que los estudiantes vayan y lo copien y lo fotocopien. ¿Quién fotocopia hoy día? Eso, ¿verdad? Eso, pero estoy pensando como que a la antigua, ¿verdad? Pues esas son dinámicas que están bastante bien cobijadas dentro de Fair Use, porque usted pone un capítulo para que la gente lo lea o lo fotocopie y cada cual lo hace, ¿verdad? Pero las reservas digitales presentan un reto, presentan un problema. Y lo único que puedo decir es, dependerá del análisis de Fair Use. Si lo que me está diciendo que es lo que dice ahí, un capítulo a la vez, es decir, si es un capítulo a la vez de un libro, ¿verdad? Al final tiene todo el libro, pues entonces tiene todo el libro, ¿verdad? Así que ahí pueden haber problemas. ¿Cómo se afectan los derechos de autor cuando se hacen nuevas ediciones? Nuevas ediciones o sea, si usted tiene un libro suyo y después hace una edición subsiguiente, esa edición subsiguiente, pues, tiene derechos adicionales sobre lo que añadió nuevo. Así que puede ser difícil deslindar una cosa de la otra, pero es una obra nueva con esos elementos adicionales. Si la obra primera entra al dominio público, pues esa entró al dominio público, no puede hacer nada al respecto, ¿verdad? La primera, pero la segunda, pues le genera derechos sobre las contribuciones nuevas. ¿Hasta qué punto un trabajo creado por ChatGPT deja de ser algo creado por la inteligencia artificial? El Copyright Office dice que no hay protección. Para proteger una obra derivada es necesario que la obra derivada sea legal, lawful o autorizada. ¿El uso justo permitiría que una obra derivada no autorizada se pueda proteger? Sí, eso también es una pregunta técnica. Y hay unas controversias sobre eso ahora mismo a la luz del caso de Andy de Warhol y demás, por otras razones. Pero la cosa es que si usted hace fair use de algo, usted coge la obra de alguien, digamos, hace una parodia de la obra de alguien, y usted hace su obra, la obra derivada, el fair use que usted realizó, es un fair use, que es una obra derivada, porque cogió la obra de alguien y la utilizó y creó algo nuevo, eso es una obra derivada, que a su vez es fair use, pues entonces nació una obra derivada que usted creó y es suya, porque fair use es lawful. Pero eso es una pregunta técnica dentro de lo que es el derecho de copyright que podríamos discutir con más cuidado.
Ok, y si un maestro se topa con un acto de plagio o infracción de derechos de autor en la escuela del sistema público, ¿cuál sería el movimiento que tendría que tomar el maestro? Bueno, en el sistema público de la escuela de enseñanza, no en la universidad, ¿verdad? Las instituciones, desconozco qué normativa tiene el sistema de educación de Puerto Rico para bregar con estos casos. Yo mencioné al inicio de esta presentación la política de integridad académica del recinto de Río Piedra y la política nuestra de la universidad, su empuje, ¿verdad? Su inclinación principal es a que las instancias de falta de integridad se manejen inicialmente a nivel de profesor con estudiante. Le puede dar una primera oportunidad, mira, corrige el trabajo, esto, lo otro, ¿verdad? Pero cuando son violaciones crasas, pues hay unos procedimientos donde se someten al decanato, y el decano o la decana pues emiten unos informes, unas investigaciones y así por el estilo. Pero dependerá de las normas internas de la institución. En el sistema de educación pública, pues desconozco cuáles son. David Rivera tiene la mano levantada, puedes abrir tu micrófono. Saludos nuevamente. Tengo varias preguntas. Número uno, el uso de la revisión de la literatura en una tesis. Claro. ¿Entiendes? No, eso es claramente fair use, ¿verdad? Porque digo, y ahí estamos operando dentro de las normas básicas de una comunidad académica, con normas de plagio, de lo que uno debe hacer, ¿verdad? Citar apropiadamente, atribuir Correcto. este tipo de cosas. Sí. Pero como cuestión de copyright, fíjate que los 4 factores el propósito del uso es educativo, ¿verdad? Sí. Lo que estás copiando son cantidades limitadas para fines de lo que estás escribiendo. Esa es la dinámica convencional de escribir un paper normal. Eso está completamente cobijado. Y si piensas en el 4º factor, el efecto en el mercado de la obra, pues no estás haciendo algo que vaya a menoscabar No. Así que eso es claramente fair use, ¿verdad? Ese tipo de actividad. Sí. Otra pregunta. Ahora voy a mi especialidad. Ajá. Rafael Hernández, el cumbanchero. Una obra que todavía la familia está cobrando por el cumbanchero. Porque está en PR International, inscrita la obra hace rato. Rafael Hernández murió hace rato, hace mucho tiempo. Sí. 1965, nació en 1891. Murió en el 65 de cáncer. No han pasado, han pasado un 35, 20 y pico de años, no han pasado 30, 70 años. Todavía la familia tiene derecho a copiar eso, a cobrar ese copyright. Yo, decía ahorita que, vamos a ver, ¿cuándo se escribió esa canción? Rafael Hernández. ¿Cuándo se compuso? ¿Cuándo se publicó? ¿Tú tienes esa información? No, pero vamos a suponer que haya sido en el 40 o en el 50. Ajá, pues más de 150. Ok. Él decía ahorita... Vamos a otra del mismo. No, yo estoy seguro. Espérate. 1929, que él escribió Lamento Borincano. Ok. Que esa yo sé la fecha específica. Ok. Decía ahorita que la ley actual tiene este término de vida del autor más 70 años, pero esas son obras creadas a partir de 1978. Obras anteriores a eso se rigen por una ley de copyright previa, que es la ley de 1909. Esa ley tenía otro sistema para computar el término de protección. Y ese sistema era unos términos de 28 años y había que renovarlo por 28 años más. Y después de eso, eso se extendió por un montón de tiempo para llegar a 95 años. Así que, fíjate. Y está en una publicadora, está en la publicadora PR International. Así que voy por ahí con eso. Así que hay composiciones que no tienen vida más 70, tienen otra forma de computarlo, pero en 1929 ya debe estar en el dominio público o cerca de eso. Pero
si tú haces unas adaptaciones porque la grabaste de nuevo, o sea que quizás tienes derechos no de la composición, pero de la grabación de ese Sí, el arreglo diferente. que eso vino después, pues eso puede tener otra vida distinta y así por el estilo. Así que puede tornarse complicado y convertirse en un ejercicio de que arqueología, ¿verdad? Jurídica, de qué está pasando con esa obra. Sí. Pero bueno, yo creo que con eso terminamos.